La salud pública viene atravesando un mal momento desde hace mucho tiempo. Sin embargo, una serie de hechos que han salido a la luz últimamente nos muestran claramente la ineficiencia de los sistemas de salud y su abandono, que involucran tanto gestiones provinciales como municipales. ¿Quiénes deberían actuar para modificar el actual panorama? Pero se necesita que actores que en este momento no están ingresen. Y hay muchos juegos que son maniobras que prácticamente impiden, desorientan a la población, que sería el actor principal, y bueno, se van creando palabras de participación que finalmente no terminan dando participación ninguna, y ahora se ha creado la palabra empoderamiento, y la verdad es que si alguien me viene a decir a mí, te vengo a empoderar, yo le diría no, por favor, no me toques el poder que tengo, porque el poder que vos me puedas dar no es el mismo que yo tenía cuando lo perdí. Entonces la palabra empoderamiento, que la usan las organizaciones internacionales y la usan las organizaciones nacionales de salud, es otra palabrita mágica más que tiende a confundir. Y los actores más importantes tal vez sean los vinculados a la población. Y ahí hay varios segmentos. La población que está entendiendo lo que está pasando porque está asistiendo a su salud, está atendiéndose y se da cuenta de las ventajas y de los problemas que le trae la atención. Sobre todo aquella que ve los problemas de la atención. Después está la población que ni siquiera asiste, que esa es una población que debería tener un protagonismo enorme porque es la que ha quedado marginada del sistema. A veces por imposibilidades, entre comillas, producto del desarrollo de la sociedad. La sociedad admite determinado tipo de llegada de usuarios al sistema y a los otros ni los considera, de tal manera que se ha puesto también la palabra de usuarios, cuando en realidad la palabra más importante podría ser los no usuarios y preguntarse por qué no lo son. Dentro de los no usuarios, seguramente uno va a encontrar muchas causas por las cuales el sistema está funcionando como funciona, y entonces no es una cuestión casual. Y por otra parte encontraría muchos remedios, porque evidentemente la prevención con los no usuarios sería un salto cualitativo fundamental en la salud, que evidentemente no se lo quiere dar, porque en cualquier lugar se sabe que el tratamiento, el alcance de un sistema respecto de los no usuarios es algo fundamental y da vuelta por completo todos los indicadores, pero hay que tomar una decisión. Y en esa decisión también estaría la participación de los no usuarios, que deberían reclamar este derecho no reconocido.